Bueno, hoy vamos a ver cómo filetear un salmón. Es un proceso bastante simple, pero también es bastante complejo si no se tienen los conocimientos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo primero es básicamente lavar todo el pez correctamente. Esto se hace pues básicamente para que no pierda el sabor y para que ningún elemento externo obviamente afecte el pez. Y obviamente se empieza pues toda la fase de escamar todo el pez o todo el salmón. Esta es la parte que más se demora. Obviamente hay que hacerlo bien y también hay que saberlo hacer. Hay elementos con los cuales se puede escamar más fácil un pez, pero entonces normalmente se utiliza la pala, que es básicamente como una pestañina para cortar, y esto se utiliza porque pues es la mejor forma en descamar un pez sin que se dañe la piel y obviamente poder hacer mejor los cortes. Entonces aquí ya teniendo toda la parte descamada, pues simplemente procedemos a lavar nuevamente el pescado y ya pues vamos a empezar con los cortes. El primer corte que se hace es detrás de la aleta y básicamente este corte es para separar la mitad del pez con el otro y de esta manera pues quitar la cabeza. Entonces de esta manera pues ya quitamos la cabeza con un corte limpio y la idea es que a más pegado esté al cráneo pues obviamente podemos sacar muchísima más carne. Quitamos la cola y todas las aletas, ya que pues obviamente esto no es comestible, pues sí es comestible pero pues básicamente no va en ningún plato. Y pues ya procedemos con los posteriores cortes. El corte que se hace en la parte de arriba pues básicamente es para empezar a filetearlo. Y obviamente pues sacamos las primeras secciones del pez. Entonces aquí ya tenemos el pez dividido en dos partes. En la coleta lo podemos dividir en la parte frontal y en la parte inferior, o sea la parte de adelante o la parte de atrás, básicamente eso. Ya después teniendo pues la parte de atrás pues vamos a proceder a limpiarla bien. Recordemos que con cada corte pues obviamente se liberan jugos y tenemos que limpiar bien la carne una y otra vez para que obviamente pues el sabor no se vea afectado. Hacemos un corte transversal por toda la espina dorsal y hacemos el corte. Obviamente pues en este caso lo que estamos haciendo es abrir, entonces el propósito es distinto como si estuviéramos cortándolo de una manera completa, por decirlo así. Entonces pues en este caso lo que hacemos es abrir el pescado para que obviamente pues en un filete salga muchísimo más carne y se puedan hacer muchísimo más platos, dependiendo obviamente del plato que se esté haciendo. En este caso solamente estamos aprendiendo a cómo filetearlo y ya en este paso pues simplemente procedemos a cortar las partes que realmente no van. Entonces en este caso lo que se procede es quitar obviamente la parte de la espina y la parte del hueso para que obviamente solamente quede todo el pescado y toda la carne que se va a utilizar. Entonces pues ya procedemos a hacer este corte y ya seguimos con la explicación del siguiente corte. Obviamente toda esta parte que se está haciendo acá, obviamente esa parte no es comestible, sin embargo se puede utilizar para hacer sopa. Simplemente pues lo agregas en la sopa y pues ya puedes tener una sopa y un mejor sabor. Ya aquí pues simplemente es empezar a limpiar la zona de la grasa. Si ven que ahí tiene una grasita, esa zona se limpia. Obviamente no hace que se pierda el sabor, realmente no hace un cambio, pero pues básicamente afectas en la presentación del plato, dependiendo del plato que se vaya a presentar. Entonces por eso es que el salmón se tiene que limpiar bien hasta que lleguemos a este tipo de corte. Entonces ahí ya procedemos con las diferentes partes y ahora pues vamos con la parte superior y es la parte donde está la cabeza. Hacemos lo mismo, hacemos un corte transversal por donde va la columna hasta llegar a la misma y después de esto pues abrimos el pescado. Es el mismo procedimiento de antes, no hay nada extraño, obviamente no hay que hacerlo de manera tan brusca porque de lo contrario pues haríamos el corte directamente y no valdría la pena. Entonces en este caso se abre de esta manera desde la columna y se abre el salmón nuevamente. Es el mismo proceso, ¿vale? La diferencia es que aquí pues en la limpieza del pescado obviamente hay muchísimos más pasos, entonces ese es el inconveniente en este caso. Pero entonces si lo ven de cierta manera, aquí ya salió pues el primer filete de salmón y ya obviamente pues se procederá a limpiar.
Obviamente el salmón tiene diferentes partes dependiendo del plato. Lastimosamente pues en este caso no vamos a explicar cada una de las partes, pero sí vamos a ir explicando los cortes y en qué se va a ir haciendo cada corte. Ya después pues dependiendo del conocimiento de cada cocinero pues ya sabrán para qué se utiliza cada corte y obviamente pues el nombre del plato según el corte. Ya aquí hacemos lo mismo, retiramos la parte de la espina y empezamos a limpiar obviamente todo el pescado. Entonces si lo vemos, la parte superior del pescado, el otro filete pues obviamente quedó sin espina porque solamente se tiene una, y la parte inferior tiene la espina. Entonces recordemos que con ese corte que se hizo lo que se logra es dejar la espina en el pescado de abajo y obviamente que salga el filete de arriba más limpio. Entonces ya pues obviamente el mismo proceso, se procede completamente a limpiar el pescado, a limpiar toda esa grasa. Esa grasa, recordemos que la grasa es sabor y realmente no hace que pierda el pescado sabor, sino de hecho lo intensifica. Sin embargo pues en las presentaciones de los platos de los salmones no se utiliza mucho porque pues hace que se vea un poco antiestético, y más en la comida japonesa o oriental, entonces no convendrían. En este caso se hacen los cortes, obviamente ya se corta el salmón, se limpia, obviamente falta una parte de la limpieza, pero ya procederemos a hacer esa parte de la limpieza y obviamente quitamos toda la grasa. En este caso pues se cometió un error, ese error pues básicamente lo que hace es perder carne, entonces para que quede a nivel estético entonces se tiene que cortar carne y desperdiciar. Recordemos que pues la idea es sacarle el mayor provecho y la mayor rentabilidad a cada filete o a cada ingrediente que nosotros compremos. Entonces se procede a cortar pues obviamente las partes que no se comen. Estas partes que estamos quitando las podemos dejar para hacer un caldo delicioso, una sopa deliciosa, o para agregarle un sabor a la sopa. Entonces eso lo podemos guardar, lo podemos aislar en una nevera. Ya obviamente pues conservándolo en una nevera lo podemos utilizar posteriormente, ya sea para un desayuno o para el acompañamiento de un almuerzo con una sopa bien hecha, o simplemente podemos utilizarlo también como una especie de salsa que también se puede hacer con este salmón. Entonces se puede hacer muchas cosas con el salmón. En este caso pues simplemente procedemos a limpiar bien. Recordemos que tiene que ser un corte limpio, porque si hacemos ese corte mal hecho lo que vamos a hacer es desperdiciar. Acá hacemos el mismo proceso para que pues básicamente el resultado quede pues un salmón completamente limpio y obviamente no se vean las partes de la grasa, sino que se vean las partes de la carne. Con la cabeza del salmón también se pueden hacer otros tipos de platos, pero pues básicamente este no sería el video. Sin embargo pues recordemos que como estamos fileteando y estamos haciendo diferentes partes del salmón, pues estas partes también se consumen. Entonces pues aquí ya tenemos fileteado todo. Lo que estamos haciendo es un proceso de limpieza de la grasa. Si lo ven acá pues básicamente lo que se hace es dejarlo hasta que quede pues básicamente la carne, pero no quitarlo en exceso porque pues básicamente se perdería carne que no se vendería. Recordemos que muchas de estas porciones pues se hacen en gramos para realmente poder cuantificar los beneficios y cuantificar cuánto le podemos sacar a cada plato que lleve este tipo de corte. Entonces ahí ya podemos hacer una lista de Excel, obviamente con el valor del salmón completo y también con el valor de los demás ingredientes, para así mismo poder obtener un promedio más acertado del valor real del plato y obviamente pues el valor para poder rentabilizar. Aquí ya terminamos toda la parte de la limpieza completamente y ahora pues básicamente lo que se procede a hacer es lo siguiente, que ya les voy a explicar. Pues básicamente es quitar unas partes que están en la parte superior y son unas tipo de espinas. Básicamente estas espinas vienen transversales, entonces lo que procedemos a hacer es básicamente quitar cada una de estas espinas y así mismo empezar a limpiar completamente el salmón. Lo más tedioso del salmón básicamente es la limpieza. Después de la limpieza obviamente pues hay empresas que hacen esta labor y te venden ya el pescado fileteado con todas las partes, pero obviamente te sale más caro y la desventaja es que no compras un salmón fresco. Entonces
al estar el salmón en proceso de frío, pues básicamente perdería todo su sabor, característico, y obviamente pues no tendría un sabor tan natural, y sí que cambia el sabor cuando un alimento es congelado y cuando un alimento es completamente fresco. Entonces estos alimentos es mejor comprarlos si son directamente del mar, y si realmente pues por ejemplo hoy capturaron un salmón y pues básicamente ese mismo día comprarlo. ¿Por qué? Porque si se hace en proceso de frío, pues básicamente el salmón perdería todo su sabor, toda su jugosidad, algunos sabores característicos del salmón se pierden. De hecho esto pasa mucho con básicamente todas las carnes, entonces es importante eso. Aquí pues lo que estamos haciendo es quitar todas las espinas. Recordemos que básicamente todo este proceso de filetear y filetear un salmón es bastante fácil, como ya se dieron de cuenta, literalmente son 5 cortes. El proceso lastimosamente es bastante tedioso porque hay que limpiarlo bien, que no se le pase ninguna espina, porque obviamente si esta espina llega a un cliente, obviamente si estamos cocinando para nosotros, pues simplemente la mordemos, la quitamos y ya está. Pero para un cliente esto es desagradable y obviamente pues genera como una mala presentación. Ya después de tener todo el pescado obviamente descamado, ya vamos a proceder con la otra parte. Ya aquí simplemente es quitar las espinas que están en la parte superior, obviamente son muy fáciles de quitar. Se puede utilizar por ejemplo las pestañinas, hay unas pestañinas de mujeres, no me acuerdo cómo se llama, es básicamente para quitarte pelitos de las cejas. Eso también te sirve para descamar o básicamente también para quitarle todas las espinas que tenga el pescado. Aquí pues básicamente lo que se hace es detallarlo un poquito más para que pues obviamente quede un corte más prolijo y más limpio. Pero pues realmente si están cocinando para ustedes esto no es necesario, porque pues básicamente estarían perdiendo carne, estarían perdiendo contenido del pescado, entonces no saldría a beneficio esta parte. Ya teniendo todo esto completamente hecho, pues simplemente empezamos a detallar. Obviamente estos detalles simplemente es porque se hacen para restaurantes, pero les recuerdo que mucha parte de la limpieza realmente no es necesaria si estamos preparando un plato para nosotros, ya que pues obviamente quitar la grasa es quitar sabor, entonces en este caso no nos saldría beneficioso. Básicamente aquí lo que se hace, si ven esas esquinitas que quedaron ahí, esas esquinitas son las de las espinas. Básicamente cuando tú quitas las espinas desmechas la carne, desmechas el pescado, entonces lo que se hace es cortar esas partes para que pues obviamente no quede de una manera visualmente fea, pero realmente no tiene ningún cambio cocinarlo de esta manera o cocinarlo directamente completamente limpio o listo. Ya simplemente quitamos los excesos. Ya eso es un proceso básicamente tedioso, pero no es largo. Literalmente un salmón completo sin experiencia lo pueden filetear por ahí en unos 20 minutos, 25 minutos o hasta media hora, ya dependiendo pues de las habilidades que tenga cada quien. Obviamente pues ya terminamos pues toda la parte del cuerpo, ya están todos los filetes principales, las partes principales cortadas del pescado. Obviamente pues ahí ya se puede filetear, hacer sushi de salmón, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya depende mucho el corte de cada plato, pues esos cortes no los explico en este video, ya que pues vamos a dejar el pescado pues obviamente con sus partes útiles. En este caso pues les quitamos el cerebro y toda la parte que no es comestible. Sin embargo pues estas partes también sirven para hacer o enriquecer el sabor de una sopa, pero obviamente no son comestibles, no es agradable comer esta parte del pescado. Sin embargo sí sirve para agregar sabor. Entonces todas estas partecitas que le estamos quitando acá obviamente no son comestibles, pero entonces sí podemos hacer una sopa para que agregue sabor y después quitar estas partes. Entonces ahí lo que hacemos es limpiar. Obviamente pues la primera parte no se consume, está también en algunos platos y en algunas cocinas se consume el filete que acabamos de dar. Y ya pues obviamente seguimos con la parte que normalmente se utiliza para cortes como el sushi, para otros cortes famosos de Japón. Entonces aquí pues básicamente es dejarlo lo más cuadrado posible, y obviamente pues cuando se le pasa el cuchillo por encima pues tú te das de cuenta que obviamente se tiene o no se tiene espinas, y básicamente el pescado está bien limpio o no.
Entonces por eso es importante limpiarlo bien, pues obviamente para que esta parte no sea afectada. Ya el último corte es básicamente separar la piel de la carne. Es bastante simple, simplemente cogemos una esquina, metemos el cuchillo y lo ponemos a ras. Este corte es bastante simple, tenemos que hacerlo girando un poco el cuchillo hacia la parte de abajo, pero muy poquito, porque si no, de lo contrario pues quedaríamos cortando una y otra vez. Este corte es bastante simple, pero si requiere de práctica. Las primeras veces lo que va a pasar es que les va a quedar pues la piel del pescado mal cortada, va a quedar pedazos en donde pues no queda liso como se está viendo acá. Pues esta capa que queda de piel pues es la capa que también se tiene que retirar, que es la membrana de la piel, obviamente la que conecta la carne del pescado con la parte externa de la piel del pescado. Entonces, ya teniendo esta parte lista, simplemente tenemos que seguir limpiando. Lo más tedioso del salmón, realmente los filetes son muy fáciles de sacar, o sea, cortarlos son muy fáciles, cortar las diferentes piezas del salmón. Sin embargo, el proceso de limpieza del salmón es lo más tedioso del mismo. Entonces mucha gente le da pereza pues obviamente filetearlo, salmonearlo, pero recordemos que el salmón es un pedazo de pez muy grande. Entonces pues realmente si estás trabajando en un restaurante, pues normalmente con que filetees un pescado o 2 pescados al día, pues básicamente es suficiente para los platos de dicho restaurante. Entonces aquí pues lo que se hace es cortar las partes del salmón que se comen crudas. A mi parecer, me parece que si se sella el pescado adquiere un sabor muchísimo más rico que fuera crudo, porque normalmente pues aunque la textura y algunas densidades sí cambian, el sabor sí no cambia. En cambio, si se frita o se hace un sellado del pescado, obviamente no se busca cocinarlo completamente, sí queda con un sabor muchísimo más agradable y se puede hacer un plato muchísimo mejor. Pero recordemos que esto es un salmón para sashimi, y pues el sashimi es un plato muy común en Japón y en la comida japonesa. Entonces pues aquí ya tendríamos preparado el sashimi, obviamente sin fritar. Otras personas les gusta realmente pues fritarlo, pero eso ya depende de los gustos. Entonces aquí ya podemos terminar el video y básicamente pues suscríbanse al canal, denle me gusta y obviamente pues si les gusta este tipo de contenido, compártalo con más amigos, pues para aprender muchísimas más cosas de cocina y obviamente aprender estas técnicas orientales o de cocina india que les pueda interesar. Entonces así se corta un salmón para sashimi. En este caso pues básicamente los primeros 5 cortes son los cortes principales, y ya después pues dependiendo del plato que vayamos a hacer, ya sea para sashimi, ya sea para sushi, ya sea para diferentes presentaciones, entonces ya se utiliza. No siendo más, hasta luego.